Bienvenidos. Bueno. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico del miércoles. Recuerden que estamos viendo los artículos de fe de la Iglesia del Nazareno. Y hoy vamos a comenzar el artículo número 10. ¿Está en su pantalla? Llegó a tiempo, hermana. ¿Sí lo ven en la pantalla? Sí. Se llama La santidad cristiana y la entera santificación. Muchos de ustedes ya tienen conocimiento de lo que es la santidad cristiana. Es lo mismo que la entera santificación, pero hoy vamos a verlo un poquito más profundo. Y para comenzar vamos a hacer una oración. Oremos todos. Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia dándote gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor, y aprender de ella cada día. Señor, el título nos hace temblar, lo que es la santidad cristiana, Padre. Tú eres un Dios santo, Señor, y pides santidad de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo profundamente y a ponerlo en práctica, Señor, y a santificarnos para ti. Gracias por esa obra de tu Hijo en la cruz, que por medio de ella nos ha hecho santos. Gracias, Padre, por esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Somos ricos en ti, Padre Santo. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti, Señor, y a vivir como hijos tuyos. Gracias te damos por tu palabra bendita que vamos a estudiar y te pedimos bendición especial para los que están viendo a través de la pantalla, para los que escucharán después este estudio, Señor, y para nosotros que sea de bendición a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Van a ir viendo ustedes en la pantalla y yo les voy a ir explicando. La santidad cristiana tiene muchos versículos como base bíblica, pero primero vamos a leer de qué se trata. Lo que dice el artículo. Creemos que la santificación es la obra de Dios, por medio de la cual transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo. Esta es efectuada mediante la gracia de Dios por el Espíritu Santo en la santificación inicial o regeneración. Es simultánea a la justificación. La entera santificación y la obra continua de perfeccionamiento del creyente por el Espíritu Santo, culminando en la glorificación, en la cual somos completamente conformados a la imagen del Hijo. Creemos que la entera santificación es el acto de Dios subsecuente a la regeneración, por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original o depravación y son llevados a un estado de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Es efectuada por la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo y en una sola experiencia incluye la limpieza de pecado del corazón y la morada permanente y continua del Espíritu Santo, capacitando al creyente para la vida y el servicio. La entera santificación es provista por la sangre de Jesús.
efectuada instantáneamente por la gracia mediante la fe y precedida por la entera consagración. El Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de gracia. Esta experiencia se conoce también con varios nombres que representan sus diferentes fases, tales como la perfección cristiana, el amor perfecto, la pureza del corazón, la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo, la plenitud de la bendición y la santidad cristiana. Creemos que hay una clara distinción entre el corazón puro y el carácter maduro. El primero se obtiene instantáneamente como resultado de la entera santificación. El segundo es resultado del crecimiento en la gracia. Creemos que la gracia de la entera santificación incluye el impulso divino para crecer en gracia como discípulo semejante a Cristo. Sin embargo, este impulso se debe cultivar conscientemente y se debe dar atención cuidadosa a los requisitos y procesos del desarrollo espiritual y mejoramiento de carácter y personalidad en semejanza a Cristo. Sin ese esfuerzo con tal propósito, el testimonio puede debilitarse y la gracia puede entorpecerse y finalmente perderse. Al participar en los medios de gracia, especialmente en la comunión cristiana, en las disciplinas espirituales y en los sacramentos de la Iglesia, los creyentes crecen en gracia y en amor sincero para con Dios y con el prójimo. Todo eso es lo que dice el artículo de fe. Y si lo leyéramos detenidamente en pausas, lo entenderíamos sin mucha explicación, ¿verdad? Porque está muy claro. Pero nos vamos a ir despacito. Desde el punto de vista de la Biblia, la santidad tiene su origen en Dios, en el eterno. Efesios capítulo 1 tiene todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí les puedo preguntar, ¿para qué nos escogió? Dice que nos escogió en Él. Y en el último renglón dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios ya tenía ese propósito para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué es la santidad. Los términos santidad, santo, santificación, santificar, santificado, por lo general dice que son traducciones alternativas de un grupo de términos hebreos y griegos. En las Escrituras no hay distinción clara entre ellos, pero en el uso teológico, la santidad se considera como una condición o estado que resulta del acto o proceso de la santificación. Los términos hebreo y griego son porque se menciona primero en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el término hebreo, es Godesh, y dice que aparece 830 veces y tiene diferentes connotaciones. Dice que no conocemos con certeza la fuente ni el significado. Un punto de vista lo lleva hasta la raíz asiria que significa brillante, limpio y puro. Otros encuentran su fuente y significado original en una raíz semítica que significa separar, cortar, dividir, poner aparte o apartar. Se usa solo en un contexto religioso en relación a lo que se considera divino. Existen otros términos en el Antiguo Testamento para separar o poner aparte en otras circunstancias. Lo que es llamado santo
En el Antiguo Testamento no es santo porque está separado. Es separado porque está relacionado a Dios y por tanto es santo. Por ejemplo, el Señor santificó el día sábado, ¿verdad? Y es santo porque está relacionado con el trabajo y la obra de Dios. Después santificó el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Recuerdan que su gloria bajaba y dice que habitaba. Y el tabernáculo era santo, relacionado con Dios. Y así había utensilios también, dice que destinados para el servicio de la obra de Dios y por eso eran santificados. Entonces, en 3 áreas se puede usar la palabra santo. Por ejemplo, cuando dice brillante, limpio o puro, podemos referirnos a la gloria de Dios, al Shekinah. ¿Recuerdan? En el Éxodo dice que en el día era una nube y en la noche era una columna de fuego. Cuando los sacerdotes fueron apartados para el servicio a Dios, dice que fueron santificados, fueron ungidos, porque iban a consagrarse al servicio a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, dice que nos salvó y nos hizo santos. ¿Y en qué sentido somos santos? Que somos apartados del mundo para Dios. Entonces aquí están los santos congregándose, ¿verdad? Para darle la honra y gloria al Señor. Vamos ahora al término griego. En el Nuevo Testamento, que resulta de la raíz hak, tiene un significado similar a las 2 connotaciones que hay en el Antiguo Testamento. La santidad y todos sus derivados en el Nuevo Testamento denota pureza y separación, un estado y una acción. Entonces, podríamos determinar que la definición bíblica de la santidad, aún desde sus significados literales, conlleva la idea de una cualidad o estado, como también de una acción o experiencia constante de vivir una vida de pureza o limpieza, separados de lo común o de la mundanalidad. Y este refrán nos aclara un poco más. Cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, por los creyentes, dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes, que los separes, que los mantengas haciendo la diferencia, ¿verdad? Eso quiere decir separándonos del mundo para Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos ahora a ver algunos términos que nos van a ayudar a entender lo que es la santificación. Esa santificación o esa santidad que nos es dada en el momento de aceptar a Jesús como Salvador, que llegamos a ser adoptados en la familia de Dios, es una santidad inicial, una santidad que empieza como una nueva criatura, como un bebé que acaba de nacer, que somos santos. Esa santidad es inmediata, dice que viene al mismo tiempo que el perdón de pecados, que la justificación, que la adopción, porque inmediatamente nos apropiamos de esas bendiciones. Entonces, esa santidad es inicial. ¿Por qué? Porque es inmediata, pero no termina ahí, sino que va a continuar. La santidad es un continuo camino. Hay un versículo que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces,
al momento que nosotros somos justificados, también somos santificados y glorificados. La salvación se nos está presentando primero cuando dice Pablo que somos justificados por la fe. Ya somos justificados en tiempo pasado. Y luego somos santificados, dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Estamos viendo el tiempo presente. Continuamente vamos a estar santificándonos. El hombre no puede santificarse a sí mismo. Que ustedes digan, oh, yo me voy a portar bien ahora porque voy a ir a la iglesia mañana, entonces me voy a santificar. ¿Ustedes creen posible que un ser humano pueda santificarse? No, de ninguna manera. El único que puede santificarnos es el Señor, es Dios. Por muchas obras que quiera hacer el hombre, no puede santificarse. Puede dejar de hacer algunas cosas, pero si su corazón no está transformado, no está limpio, el pecado, la depravación, ahí está. Entonces no está santificado. Está guardándose de algunas cosas, pero no en santidad. Vamos a ver, cuando se le preguntó a Wesley cuándo principia la santificación, contestó, en el momento en que somos justificados. Recuerdan ustedes que la justificación es una declaración legal de que ya no somos culpables. Es una declaración que Dios hace de nosotros al momento de aceptar a su Hijo Jesucristo. Justo, porque ya no es culpable. Entonces, la semilla de toda virtud, dice, es plantada en el alma. Desde ese momento el creyente muere gradualmente al pecado y crece en la gracia. Sin embargo, el pecado permanece en él. Efectivamente, la semilla de todo pecado queda en él hasta que es santificado en espíritu, alma y cuerpo. Hay un versículo, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que el Señor lo va a santificar. Wesley cree que la santificación en este sentido inicial es la contraparte ética de la justificación. En el momento en que somos justificados, en ese mismo momento principia la santificación. En ese instante nacemos de nuevo, nacemos de lo alto, nacemos del Espíritu y se efectúa un cambio verdadero tanto como un cambio relativo. Somos renovados interiormente por el poder de Dios. Así que la santificación inicial es prácticamente equivalente a la regeneración. El ser vivificados para Dios por el Espíritu equivale a principiar el camino de la perfección. Tenemos que la justificación es un acto legal, la santificación es una obra que Dios hace en nosotros. La justificación y la santificación van de la mano, no pueden ser separadas. Somos santificados en el momento de ser justificados. Pero la justificación no lo santifica. La justificación lo declara justo, no culpable. Pero Dios hace esa obra de santificación en nosotros. ¿Han oído ese dicho que dice, va junto con pegado? Porque no se pueden separar. Van de la mano. Vamos con la santificación progresiva. Al igual que la mayoría de los pensadores protestantes, los wesleyanos enseñan la santificación progresiva. No sé si han oído hablar ustedes del Catecismo de Westminster. Define como la obra de la gratuita gracia de Dios por la cual somos renovados en todo nuestro ser a la imagen de Dios y capacitados más y más para morir al pecado y vivir a la justicia.
La enseñanza característica de Juan Wesley es que esta obra de santificación interior puede ser terminada o concluida en un momento por la fe. Cuando el corazón es purificado de la raíz interna del pecado, del orgullo, la voluntad propia y terca, el ateísmo o la idolatría, y perfeccionado en el amor de Dios. Como consecuencia de esta purificación más profunda del corazón, el cristiano es capacitado a crecer más normalmente hacia una semejanza perfeccionada a Cristo. Voy a volver a repetir lo de la justificación, que es un acto legal por el cual se nos hace justos. La santificación es recuperar la imagen distorsionada que teníamos de Dios. ¿Recuerdan cuando Adán desobedeció y se cometió el primer pecado? Dice que Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero el pecado la distorsionó. Entonces, cuando nosotros somos justificados y santificados, dice que volvemos a recuperar esa semejanza que teníamos de Dios. Y ahora dice que con esta santificación progresiva vamos a crecer y vamos a ser capacitados para llegar a esa semejanza perfeccionada a Cristo. Dice que vamos a llegar a la altura del varón perfecto. Perfección, ¿qué quiere decir? Madurez también, ¿verdad? La santificación es la restauración de la imagen moral de Dios. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fuimos creados en justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. ¿Y la santidad de la verdad? También es Cristo. Esta santificación positiva incluye una obra progresiva que es iniciada en la regeneración, acelerada por la purificación del corazón y el ser llenos con el Espíritu, y consumada en la glorificación. Este es un proceso bellamente descrito por Pablo con las siguientes palabras. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Aquí está el texto que les mencioné hace un momento, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro versículo, Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La justificación, hermanos, es hecha en un estatus legal, dice, delante de Dios, que tiene que ver con nuestra situación, ¿verdad? Y la santificación tiene que ver con nuestro pecado, con el corazón. Cuando el Señor nos santifica, esa depravación, ese pecado original, no se va de nuestras vidas, sigue permaneciendo en nuestra naturaleza caída. Podemos seguir pecando y seguiremos haciéndolo porque pecamos de palabra, de pensamiento, de acción, pero cuando queremos seguir santificándonos para el Señor, dice que nos vamos a guardar de toda avaricia, codicia, adulterio, blasfemias, mentiras, lo dice Pablo en sus cartas, ¿verdad?
guárdense, cuídense, aléjense de todo eso. Es ese pecado que todavía aparece en nuestras vidas, pero que debemos alejarnos de él. Entonces la santificación tiene que ver con nuestro pecado en nuestro corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los adulterios? Dice que del corazón. Ahí es donde está esa naturaleza pecaminosa. Dios ya nos hizo santos, pero dice que debemos guardarnos en santidad. Quiere decir que vamos a cuidar de no hacer, de no cometer, de no seguir haciendo lo que antes hacíamos. Porque dice Pablo, y antes erais ustedes esto que estoy mencionando, ¿verdad? Continuamos. En 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se fijan que siempre la Trinidad obra en conjunto? Dice que fuimos santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Esa es la redención, el paquete de la salvación donde viene la justificación, la santificación, la glorificación, el perdón de pecados, la adopción y también el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo que nos sella, ¿verdad? Y nos capacita, dice, para vivir una vida recta delante de Dios. Nosotros con nuestras propias fuerzas muchas veces no vamos a poder vencer. Pero dice que en Cristo somos más que vencedores, pero es con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder vivir en esa vida santificada que el Señor demanda de nosotros. ¿Quién es el autor de la santificación? Dios. Dice que alcanza todos los aspectos de nuestra personalidad. La obra santifica, dice, santifica nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones y toda nuestra personalidad es afectada. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto dice que ya no vamos a pensar como pensábamos antes. En nuestra voluntad ya no voy a hacer lo que hacía antes. En nuestras emociones es que ahora van a estar controladas por el Espíritu Santo. ¿Qué es nuestra personalidad? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de sentir. La santificación va a afectar toda nuestra personalidad. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La exhortación de Pablo en este versículo dice, es otro pasaje donde también se implica la santificación inicial o parcial. El apóstol escribió este versículo y aboga por ambas, la santificación inicial y la entera santificación. Los corintios habían de perfeccionar o de hacer que fuese completa una santidad que entonces, dice, solo era parcial en el momento en que escribió él esta carta. Muchos pasajes del Nuevo Testamento, dice, implican la doctrina de la entera santificación. Muchos otros parecen demandarla y vamos a ver estas citas bíblicas. Se las voy a mencionar, no las vamos a leer todas. Juan 17, 17 al 19, recuerdan que es la oración de Jesús por sus discípulos. Dice,
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros cometemos pecado, hermanos, y no lo confesamos, pero venimos a la iglesia y luego el pastor en la predicación menciona exactamente eso que hicimos, nadie se lo dijo a él, ¿verdad? Sino que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y dice que la palabra nos va a santificar. ¿En qué sentido? En que nos está confrontando primero con nuestro pecado. Y luego nos va a hacer a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir y nos va a enseñar. Romanos 6 del 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 12, 1 y 2 es un texto muy conocido por todos. Nuestra hermana Telma ya se lo sabe. A ver, menciónelo, hermana. Sí. En sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable. Amén. Es unos textos muy hermosos que deberíamos, ¿verdad?, saberlos de memoria, que deben ser parte también de nuestra vida. Efesios 1:4 y 5:26 dice: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a santificar. Primera de Tesalonicenses 5:23 ya lo leímos. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto hace referencia al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que dice que fue hecho fuera de la ciudad de Jerusalén. También la santificación se llama entera santificación. Hay un sermón de Juan Wesley titulado Obrando nuestra propia salvación. No sé si algunos tienen acceso, ¿verdad?, a poder escuchar las predicaciones de Juan Wesley, pero tiene bastantes, como los de Charles Spurgeon. Ya ven que hay colección de todas sus predicaciones. Les voy a leer. Por la justificación, dice, somos salvados de la culpa del pecado y restaurados al favor de Dios. Por la santificación somos salvados del poder y de la raíz del pecado y restaurados a la imagen de Dios. Toda la experiencia, como también las escrituras, dice, muestran que esta salvación es ambas instantánea y gradual. Principia en el momento en que somos justificados en el amor santo, humilde, tierno y paciente a Dios y al prójimo, y aumenta gradualmente desde ese momento hasta que en otro instante el corazón es purificado de todo pecado y lleno con amor puro a Dios y al prójimo. Pero aún este amor aumenta más y más hasta que crecemos en todo aquel que es la cabeza, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La santificación también recibe el nombre de perfección cristiana.
Dice que es la gloriosa enseñanza que postula que por las provisiones del sacrificio de Cristo y de la agencia personal del Espíritu Santo y cumplida la condición de la fe sencilla, los que han confiado para su salvación en Cristo pueden ser purificados del pecado original o depravación y transformados a un estado de entera devoción a Dios y de amor sin egoísmos a sus prójimos. Solo por la fe dice que podemos ser justificados. Solo por esa obra podemos ser santificados y solo por la santificación dice que puede ser purificado nuestro corazón del pecado original o esa depravación que traemos de Adán y ser transformados a un estado de entera devoción a Dios. Hay un texto, hermanos, que dice: buscad, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la paz. Vamos a ver un poquito. Dice que si no estoy en paz con mi prójimo, porque me peleé, me disgusté, me molesté, ¿puedo ser santificada? Si no se reconcilia, no. Porque dice: seguid la paz y la santidad. Si usted está en rebelión, molesto con su hermano, no puede estar en santificación. Dice el Señor: ve, si tu hermano tiene algo contra ti, ve, no esperes a que venga, ve tú y dile. Pero a veces nuestro orgullo, ¿verdad?, no nos permite, no nos deja, pero en el Señor no debe existir el orgullo. Creemos que esto es lo que significa ser perfecto en el sentido bíblico. Explica, aquí significa amor perfecto. El amor excluyendo al pecado, el amor llenando el corazón, adueñándose, por así decirlo, del alma en toda su capacidad. Entonces, aquí nos está diciendo que la perfección cristiana es el amor perfecto, el amor de Dios en nuestros corazones. Porque si nosotros tenemos el amor de Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando lo leemos así literalmente decimos que es imposible, ¿verdad? Es imposible ser perfectos como Dios que está en los cielos. Pero esta perfección está hablando a nuestra condición moral, a nuestra conducta cristiana, a lo que nosotros debemos imitar de Cristo. La palabra que se traduce como perfección en el Nuevo Testamento puede traducirse de varias maneras. No es impecabilidad, o sea, libre de pecado, sino estar exento de la culpa. Es perfección del corazón, no de la cabeza ni de la mano. Tiene que ver con la intención, no con la inteligencia. Con el amor, no con la vida, con la pureza, no con la práctica. A ver, ahí, pureza y práctica. Decimos que ya no voy a hacer lo que hacía antes, pero en nuestro corazón todavía está esa inclinación, esa mala intención de hacerlo. Y la perfección del corazón dice que tiene que ver con la pureza, la limpieza, que ya no debe estar ese mal pensamiento en mi corazón. Dice que tiene que ver con libertad del pecado, no de la ignorancia, de los errores, de las flaquezas, de las tentaciones o de la necesidad constante de estar alertas y en oración. Perfección del corazón es pureza. Dice estar alertas y en oración. Perfección, este término dice ha causado muchas críticas al movimiento de santidad, pero es un término bíblico. Ha sido usado en la enseñanza de santidad durante toda la era cristiana.
Wesley usó el término diciendo que era bíblico y que estaba profundamente comprometido a usarse en el lenguaje de las Escrituras. Me voy a brincar un poquito. Al usar el término perfección, quiero decir, dice, el amor humilde, tierno y paciente a Dios y a nuestro prójimo, gobernando nuestro temperamento, nuestras palabras y nuestras acciones. Quiere decir madurez. La perfección quiere decir madurez en nuestra manera de pensar, actuar y sentir. Porque dice temperamento, palabras y acciones. Wesley tuvo mucho cuidado en protegerse de una interpretación legalista o farisaica de la perfección, al insistir continuamente en que no hay tal perfección en esta vida que implique una liberación completa, ya sea de la ignorancia o de los errores, en cosas que no sean esenciales a la salvación o de múltiples tentaciones o de un sinfín de flaquezas, con todas las cuales el cuerpo corruptible oprime más o menos el alma. Entonces tenemos aquí que Wesley interpretaba perfección como amor perfecto. El verbo teleio, que se traduce perfeccionar, aparece 25 veces en el Nuevo Testamento y significa, primero, realizar un propósito, alcanzar cierta norma, lograr una meta. Y en segundo, cumplir o completar. Esa es nuestra perfección, alcanzar ciertas normas, metas y cumplir, ¿verdad? Vamos a ver, Salmo 18:30 dice que perfecto es su camino. De Dios se ha dicho que perfecto es su camino, pero el hombre que teme a Dios debería también en efecto caminar con Dios en este camino perfecto. Salmo 18:32 y Salmo 101, versículo 2 y 6. Una revelación de Dios incluye un reconocimiento de su santidad única. La santificación es el acto de la gracia de Dios que hace que el pecado sea removido y que la conformidad de hombres obedientes a la perfección de Dios en justicia. La santificación es el acto de la gracia de Dios que hace que el pecado sea removido y logra la conformidad de hombres obedientes a la perfección de Dios en justicia. Entonces la santificación lo que va a lograr algo va a ser en nuestra manera de actuar o de conducirnos, en nuestra calidad moral. Allí es donde se va a reflejar la santidad o la santificación, en nuestra manera de conducirnos. La consecuencia, dice, de esta secuencia es la perfección del hombre en santidad. El término hebreo que traducimos en perfección significa plenitud, justicia, integridad, libertad de mancha o culpa, paz perfecta. Una manera de expresar la idea en el Antiguo Testamento era la expresión metafórica de caminar con Dios. ¿Recuerdan ustedes Enoc? En Génesis 5:22 dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué nos imaginamos con esa expresión? Que tenía una relación con Dios, ¿verdad? Que era obediente. ¿Y qué decía Dice en Hebreos 11:5, la idea se expresa diciendo que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y de Noé leemos que también con Dios caminó. Y el mandato que Abraham recibió fue: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ustedes creen que al Señor le gusta que caminemos con Él? Amén, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos: Señor, quiero caminar contigo.
¿verdad? No te apartes de mi lado. También sabemos de Job que era un hombre perfecto y recto, que quiere decir que era temeroso de Dios y apartado del mal. Son hombres, héroes, ¿verdad? Héroes de la Biblia que debemos imitar o que son inspiración también para nuestras vidas porque fueron mortales igual que nosotros, y dice que Elías también fue sujeto a pasiones igual que las que nosotros sufrimos, sentimos. Fueron humanos también, pero lograron esa armonía, esa relación con Dios, esa intimidad, y puede decirse de ellos que eran hombres que vivían en santidad. Entonces, nosotros también podemos llegar a vivir en santidad. ¿Lo creen así, hermanos? Amén. Satanás, dice, admitió muy a su pesar esta descripción de Job, pero sus amigos, dice, la rechazaron. Job pasó airoso la prueba y de esa manera justifica la aseveración de Dios de que la justicia de su siervo es sincera. La perfección de Job era un asunto de móvil de su amor desinteresado a Dios. El corazón de Job era perfecto delante de Dios porque su intención era pura. Esta es la idea básica de la perfección en el Antiguo Testamento. Y tenemos más ejemplos, ¿verdad?, de hombres temerosos de Dios que caminaron con Dios. Pero ahorita nomás mencionamos estos. Semejanza a Cristo perfeccionada. La meta final de la perfección es ser cabalmente como Cristo, lo cual será el don que Dios nos dará en la venida de Cristo, en 1 de Juan 3:2. No que lo haya alcanzado o que ya haya sido perfeccionado. Esta es una traducción de Wesley. Sino que prosigo, ¿verdad?, a la meta, al blanco. Hay una diferencia entre uno que es perfecto y uno que ha sido perfeccionado. Uno está equipado para la carrera y el otro está listo para recibir el premio. Perfección cristiana, amor perfecto. ¿Sí recuerdan todas los títulos que mencionamos en el artículo? Miren, perfección cristiana, amor perfecto, pureza de corazón, llenura o el bautismo con el Espíritu Santo, plenitud de la bendición o santidad cristiana. Todos esos nombres reciben la santificación. Entonces, ahorita vamos en perfección cristiana, ya lo vimos, ¿verdad? Está también aquí. Amor perfecto. Deuteronomio 36, Romanos 12:9, 1 de Corintios 13 habla del amor. Filipenses 3:10 al 15, Hebreos 6:1 y 1 de Juan 4:17, y nomás busqué Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La perfección cristiana, el amor perfecto, dice que nos lleva a la perfección. Mateo 5:8 es una de las bienaventuranzas. Los puros de corazón, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es una cualidad de la santidad, la pureza de corazón. Es una rectitud interna, claramente implicada, pero dice también aparente que nadie, o en Jeremías 17:9 dice que nadie es naturalmente puro. Los corazones se hacen puros solo por medio de la purificación.
La cultura humana nunca logrará purgar lo hondo de la corrupción. Debe de ser por medio de una obra de gracia divina. El concepto de corazón puro está enraizado en el Antiguo Testamento. Salmo 24:4, Salmo 51:10. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro. Otras declaraciones en el Nuevo Testamento: Hechos 15:8 y 9, Primera de Timoteo 1:5, Segunda de Timoteo 2:22, Santiago 4:8 y Primera de Pedro 1:22. Vamos ahora con pureza de corazón. Hechos 15 dice: purificando por la fe sus corazones. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas, y también dice: de corazón puro. Primera de Juan 3:3: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos con la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. Esta cita de Jeremías 31 al 34 es la profecía de un nuevo pacto. Ezequiel 36, 25 al 27, cuando dice que les va a dar un nuevo corazón, que les va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Malaquías 3, 2, 3 dice: porque Él es como fuego purificador, lo limpiará como a oro y como a plata. Mateo 3, 11 y 12 dice: Juan el Bautista, cuando se refiere a Jesús, que no es digno de desatar ni la correa de sus zapatos, pero dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Lucas 3, 16 al 17 también hace referencia a que Jesús los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5 dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando fueron llenos del Espíritu Santo, que entró como un viento recio, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hechos 15, del 8 al 9 dice: les dio el Espíritu Santo purificando sus corazones. ¿En qué momento nosotros recibimos el Espíritu Santo? Amén. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene simbolismos también, y aquí menciona que es un sello, pero también es fuego, es aceite, es un viento recio, pero también dice que es un vino, ¿verdad? Y así trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, purificando nuestros corazones, dice, y llenándolos. ¿Llenándolo de qué? De gozo, ¿verdad? Dice que es también como agua, un río de agua viva, dice, que sale, que brota de nuestro corazón. Y por último, santidad cristiana. También trae varias citas que no las vamos a leer todas, pero si miran, por ejemplo, Mateo 5 son las bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo 5 al 7 es el sermón del monte y hay muchas enseñanzas ahí de Jesús. Juan 15 del 1 al 11, Romanos 12, 1, ya sabemos de qué se trata ese versículo. Segunda de Corintios 7, 1, Efesios 4, 17, Filipenses 1, 9, Colosenses 2, 20, Primera de Tesalonicenses 3, 13, Segunda de Timoteo 2, 19, Hebreos 10, 19 al 25, Primera de Pedro 1, 15 al 16, Segunda de Pedro 1 y 3 y Judas 20, 21. Todos estos versículos hablan de la santidad cristiana. Si nos pusiéramos a investigar o a hacer un estudio exhaustivo de esto, hermanos, encontrábamos más citas, ¿verdad? Entonces, como conclusión tenemos el mandamiento de Jesús
es una orden para seguir adelante al propósito para el que fuimos creados. Esto puede expresarse a través de la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Esta, según los intérpretes wesleyanos de la teología bíblica, es la razón por la que fuimos creados, para disfrutar de compañerismo y amar en abundancia. Entonces, el llamado a la santidad es amar. El Sermón del Monte es una descripción de cómo este amor funciona a través de la vida práctica. ¿Entendimos lo que es la santidad, hermanos? La santificación, vivir en santidad, es vivir una vida recta delante de Dios, es amar a nuestro prójimo, es seguir el camino, caminar con Dios y buscar, dice, llegar a la imagen del varón perfecto. ¿Ok? Gracias por su atención, hermanos, y Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido. Vamos a orar para despedirnos. Oremos. Amado Padre Celestial, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, irreprensibles delante de ti, Señor. Queremos caminar contigo, queremos caminar tomados de tu mano, Señor, para poder llevar esa vida recta delante de ti, para que nuestro corazón sea purificado, Señor. Ayúdanos para no caer en tentación. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ayúdanos a predicar y testificar de ti, Señor, que solo tú eres santo. 3 veces santo, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.